Muy buenos días, amigas y amigos, señoras y señores, damas y caballeros, televidentes todos de este su programa Periodismo y Sociedad, un espacio abierto, horizontal, donde aireamos cada día información con el fin de que ustedes se formen su propia opinión. Muy buenos días, don Andrés Matos. Buenos días, don Isidro, buenos días a todos. Saludos al país. Gracias a Dios que estamos con ustedes en otro conversatorio sobre la realidad rica que vive nuestro país. Espero que todos estemos bien y que nos ayudemos a salir mejor de este tránsito, de esta jornada de hoy. Hablamos un poquito de política. Un día como hoy, en 1879, Luperón llega de Europa e inicia una revolución acompañado de Heró, Ulises Heró, y derrocan, derrocan finalmente el gobierno de Cesario Guillermo. La revolución contó con un amplio respaldo y parece que fue muy rápida. Pero esa es la típica historia de los países hispanoamericanos, que el siglo XIX lo transitaron entre guerras, guerrillas, revoluciones, conatos de golpes de Estado. Y mientras otros países se dedicaban con mucho esfuerzo, incluso con mucha injusticia, especialmente contra las clases populares, pero se dedicaron a la construcción de industria, de fábricas, etc. Nosotros perdimos nuestros días en guerras y guerrillas y combates y derramando sangre innecesaria. Pero bueno, es la historia, es nuestra historia, es parte de nuestro ser. Somos lo que somos gracias a esas circunstancias. Lo importante es tenerlas presentes para construir un futuro mejor para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Eso es lo importante. Tener conciencia. Y que la democracia cada día se fortalezca analizando esos acontecimientos que son importantes para nosotros poder hacer una mejor sociedad, un mejor país, porque solo en democracia se puede hacer un país mejor, con la contribución de todos y sobre todo con la visión de crecimiento de todos. Así Mire, que hay un dato interesante. En el año 63, un día como hoy, fue creada la Asociación Pro Rehabilitación de los Lisiados, hoy Asociación Dominicana de Rehabilitación. Fue por un decreto del Poder Ejecutivo 126-63. ¿Estaría todavía el profesor Bosch de presidente? No lo ubico en este momento. Sí, ya él aquí había estado. Ya a esta altura ya había salido del poder. Fue el 25 de septiembre. Exacto. Ya tenía y hoy estamos a 6, tenía unos 11 días que había sido. Pero de seguro que eso dejó todo eso listo y el nuevo gobierno, porque se dice que, por ejemplo, la ley de cooperativa la encontraron los golpistas y la decretaron. Bueno, no la pudieron haber hecho tan rápido como la hicieron. Y así sucesivamente. No había congreso, no había congreso. No, pero eso lo decretó el gobierno, la junta de gobierno. Después la ratificaría el Congreso. Pero bueno, esa es la historia. Esa es la historia, don Licho, y es la que nosotros tenemos que evaluar y utilizarla como catapulta para cosas mejores. Ojalá que Dios lo oiga. Hoy tenemos un terremoto y tenemos una situación difícil para algunas personas. Para el país quizás sea buena, que es la de que el presidente, el gobierno, el Poder Ejecutivo decidió ayer una revisión de los contratos de Odebrecht y en esa investigación se presume la ruptura con esa firma. Odebrecht se dice que tiene, según el inventario que rindió el gobierno ayer, unos 1.229 millones de dólares, es decir, tienen casi 80.000 millones de pesos todavía en obras que no están en terminación, sino que están en proceso. Pero además ya se ha llevado
una suma mucho más cuantiosa que es de las obras grandes que realizó. Pero el país está pidiendo una auditoría a todas las obras de Odebrecht y está pidiendo una rendición de cuentas de, de la gente que participó en eso. Ese es un expediente que ha sido manipulado por todo, en todos los rincones donde ha estado. El país hizo un acuerdo con Odebrecht cuando esta firma resultó que era corruptora en más de 10 países de América Latina y que y tenían en el país la oficina central de la corrupción, ¿sí? De operatividad de la corrupción. El nombre siempre se me va, pero es la oficina de operación de ellos. Estructuradas, oficina de negocios estructurados, operaciones estructuradas. La gente no entiende estructurada, la gente entiende que era la oficina de corrupción. Pero es que ellos no van a salir con un aviso y poner, un aviso en la calle, Odebrecht, esta es la oficina de los negocios ilícitos. Bueno, le pusieron un nombre bonito. Un nombre que la gente no entendería, pero sí la parte judicial entendió eso. ¿Qué pasa? Que esto es una evidencia de la disposición, parece, del gobierno para no dejar en letra muerta aquella promesa de que iba a transparentar, que iba a romper con la impunidad en la República Dominicana. No hay manera para que Odebrecht salga bien, que no caigan 48, 52 presos de mucho renombre. No hay manera que eso no se dé. Y para que eso se dé, tiene que profundizarse y tiene que sofisticarse la investigación. Y tiene que haber una profesionalidad mucho mayor que la que hubo y una desvergüenza mucho menor que la que hubo para eso. Yo pienso que la investigación de Odebrecht tiene que investigarse desde la persona que estructuró, ahí sí va, los expedientes para solo aparentar una, una persecución, desde ahí hasta los propios culpables de la extorsión y de esa corrupción que hubo. Todo el que pudo haber participado en la sobrevaluación de las obras, porque es que hay obras que salen 4 veces más caras que las que pudieron, que el costo que pudieron tener. Y hay obras que a los 6 meses de haberse inaugurado, como la carretera de Miches, o sea, con un aguacero se cayó, se derrumbó. Y todavía la carretera está inconclusa. Y muchas obras que así. Por ejemplo, hay esa carretera de Casavito, de Constanza, que es una carretera que hubiese costado, según los expertos, menos de la mitad de lo que costó, donde 1 kilómetro sale por más de 130 millones de dólares. De dólares. Un solo kilómetro de construcción. Todo eso tiene que investigarse. Y yo tengo la esperanza. No tengo nombres, pero sí tengo acciones. Las acciones tienen que ser condenadas. Y yo pienso que alguna vez un funcionario que se presta para manipular, para tergiversar una realidad, para inculpar a personas por intereses individuales, políticos, personales, por lo que sea, que manipula la elaboración de un expediente de ese nivel o de cualquier nivel, yo creo que los funcionarios deben alguna vez recibir un escarmiento que pudiera señalarles como, mira, esto no se puede hacer. No solo por ellos, sino por los demás que van a ser parte de de ese tinglado, de esa menéutica, de esa dinámica que necesita el país para mejorar institucionalmente. Yo tengo así. Ese poder judicial que estuvo ahí amerita una investigación, amerita un interrogatorio. Desde por qué hay un grupo de personas presas, con razones o sin ellas, sin haber tenido una
un testigo ocular, presencial, físico, que les esté diciendo a la justicia dominicana, esto ocurrió. ¿Cómo es posible que una justicia actúe por sospechas nada más, sin llegar a la prueba? Que puede ser que la prueba sea mayor que la que han evidenciado, pero que también puede ser, y estoy convencido de que llegó a más, que llegó más lejos, que el radio de acción y de impacto fue mayor que el que se le presentó. Yo espero eso y ojalá, yo creo mucho en este procurador, ¿no? En este consultor que dio la información ayer. A él le corresponde eh, 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 señalar cuáles son los casos. Al Ministerio Público le corresponde la preparación de los expedientes. O sea, pero el consultor jurídico expresa la voluntad política. El Ministerio Público tiene que presentar la voluntad jurídica de cómo eso se estructura. Los documentos los tiene el Poder Ejecutivo. Ese expediente, aunque lo elabore el Ministerio Público, tiene buena parte, lo nutre el Poder Ejecutivo con la documentación que tiene. Porque los ministerios, los institutos son del Poder Ejecutivo. Ahí están los documentos, ahí están las pruebas. Se la entrega al Ministerio Público y ellos elaboran el expediente. Pero lo que usted acaba de decir es cierto, pues. El consultor jurídico tiene una parte fundamental, porque en base a la documentación que entregue, en base a eso el Ministerio Público podrá adelantar las acciones judiciales. Lo importante de todo esto es que se manifiesta una voluntad de transparencia, una voluntad de hacer las cosas bien, una voluntad de hacer justicia, y en la misma medida en que se transparenta, que no hay opacidad, el hecho de hacer justicia no se confunde con la venganza, porque ese va a ser el argumento, en contrario. Y por eso es la importancia, por de ahí lo fundamental, de saber dar los pasos para conseguir la justicia, pero que no sea ni se pueda aducir como venganza. De allí que la responsabilidad que tiene todos los funcionarios, el que usted acaba de mencionar, del director jurídico del Estado, del Poder Ejecutivo, el Ministerio Público, etcétera, tiene una altísima responsabilidad, porque esto es un juicio histórico. Esto es un juicio que se va a reflejar en los libros de historia. Dentro de 30, 50 años se estará estudiando esto, y lo estudiarán investigadores que quizás no han nacido hoy, e irán a realizar un juicio histórico que va mucho más allá de cualquier pasión actual. Y la responsabilidad de todos ellos es entregarle al futuro del país un hecho cierto donde se aplique justicia, que sirva como, primero, para hacer justicia hoy, y mañana como un elemento educativo para evitar que en el futuro se cometan males como los que se han cometido hasta ahora. A propósito, ayer los jueces rechazaron la petición de suspensión de 10 días del juicio que se lleva en los tribunales a ese caso de Odebrecht. Ayer el tribunal decidió que esta petición pues no era necesaria, esa suspensión no era necesaria, sino que el juicio podía continuar, el juicio de fondo, porque parece que ellos están dispuestos a seguir en esa parte. Eso lo habían pedido Víctor Díaz Rúa a través de sus abogados. Ellos están pidiendo la presencia de Jean Alain Rodríguez, Jean Alain, como le bautizó el pueblo. Ellos hay
5 de ellos están instrumentando, yo no sé cómo, porque ya esa parte en la primera fase fue rechazada, pero ellos son los abogados, entonces están pidiendo la presencia de ese señor ahí, de su equipo. Parte del equipo que instrumentó ese expediente está ahora en el Ministerio Público, o sea, continúa en el Ministerio Público en el mismo caso. Por ejemplo, el doctor Machado ahora tiene un mayor rango, fue de los que participó en eso. Y los involucrados han solicitado también que todo el que participó en el archivo del expediente ahora vuelva, pero que sea testigo de cargo en ese expediente. Es decir, estamos como si fuera comenzando de nuevo. Si el gobierno introduce esta nueva investigación, estaban consultando a un abogado y voy a ver si traigo a algunos de los que ya son expertos con nosotros para que nos explique cómo puede insertarse este nuevo proceso de investigación del gobierno con el que ya está adelantado. Porque un juez no puede determinar la inserción de otro expediente, según tengo entendido en el procedimiento. Bueno, hay una causa original que es Eso me lo dijo un juez. Que sí, sí, pero elucubrando, pero brevemente, porque yo no tampoco soy experto en la materia ni nada por el estilo, pero me imagino que como hay una causa principal que es la empresa, todo lo que se relacione con la empresa, que aunque sea nuevo y que tenga que ver con los casos que tiene esa empresa en el país, con las obras, si hay una obra, le están investigando, pero salen nuevas cosas sobre esa obra, se incorporan. Me imagino que es así. Es como una adición, me imagino que es así, pero bueno. Lo importante es que se está trabajando a la luz del público, que hay intención de que no exista opacidad y lo importante es que se haga justicia. Dice Wilson Camacho que es ahora, que fue ascendido a procurador especializado de persecución de la corrupción, que le llaman PECA, que antes tenía una PECA, una señora que se llamaba, creo que Guerrero. Él dice que ese archivo fue irregular. No sé, porque él estaba antes en ese equipo. Dice que es irregular y que los 8 exfuncionarios que fueron excluidos en el caso de Odebrecht están siendo investigados de nuevo. Con eso yo le estoy hablando de gente como, por ejemplo, Temístocles Montaz, actual presidente del PLD, está ahí. Estaría el actual presidente de la Cámara de Diputados, que fue excluido, Alfredo Pacheco. Estaría el actual ministro de Interior, que también fue excluido, el actual síndico, alcalde del municipio de Asua. Es decir, usted tiene 4 personas que aún están en una jurisdicción privilegiada de este expediente. Y ya no está el señor Galán, que era el senador y que era el que ataba el expediente al Tribunal Supremo. Pero ahora se incluyen a esos. Por ejemplo, el presidente de la Cámara tiene una jurisdicción privilegiada y ese tendría que volver entonces con el expediente ahí. No sé ese procedimiento como sé. Vamos a tener usted y yo que profundizar en nuestros estudios de derecho para eso. Pero diría la Suprema. Nosotros estamos especulando, pero no sabemos nada. Sí, lo que sucede es que el derecho adjetivo, y eso lo hemos dicho muchas veces, y lo dijo un connotado jurista que usted invitó hace unos tiempo atrás, el derecho adjetivo es muy complicado porque tiene muchos vericuetos, muchos enredos, muchas cosas, y es peligroso. Fíjense que yo he escuchado de que el anterior procurador había declarado
un archivo provisional de ese caso. Y ahora parece que revisaron y no le colocaron provisional, sino definitivo. Como que quedaba en un tiempo X, lo que establece la ley, perimía cualquier investigación al respecto. Pero bueno, vamos a esperar que la justicia avance, búsquese ese experto que nos ilustre, que nos oriente, y demos el mejor deseo a todos esos señores que están trabajando en esos casos, que den lo mejor de sí para que el país obtenga un buen beneficio. Que Dios lo oiga. Que Dios lo oiga. Usted me va a tener que buscar un teléfono, porque siempre me dice que Dios me oiga. Necesito un teléfono para comunicarme con el Creador. Vamos a uno se comunica con el Creador, con el Espíritu, no con nada material. Vamos a una pausa y entonces para yo buscarle el teléfono. Señor director. Estamos en el aire, ¿sí? Sí, tenemos, usted sabe que estaba ahí hurgando en las informaciones. Hoy estamos a 6. El día 8 de septiembre, el presidente de la Cámara de Cuentas fue a un programa de televisión, El Despertador, y él dijo que antes de que finalizara el mes de septiembre, la Cámara de Cuentas iba a rendir un informe de las 11 auditorías realizadas a igual número de obras que tenía Odebrecht. Ya hoy estamos a 6, eso quiere decir que el mes pasó en 6 días. Todavía la Cámara de Cuentas no se conoce que haya rendido el informe de esas auditorías. En aquella ocasión, el presidente de la Cámara de Cuentas dijo que las investigaciones, que ya se había hecho el levantamiento de las informaciones, que solo faltaba estructurar el informe, elaborar el informe de cada una de ellas. Usted sabe que se ha debatido y que ha sido confirmado por muchos expertos que la investigación, la auditoría que tiene validez judicial en los tribunales es la que rinde la Cámara de Cuentas. Y que esa validez, me dijo un criminalista, un penalista, bueno, que después que la Cámara de Cuentas rinde ese informe, ya ese es el informe que debe elaborar, que debe debatirse en el tribunal, porque no hay otra instancia que pueda rebatir ese informe de la Cámara de Cuentas. Todo eso pone en entredicho este proceso que va a iniciarse y el que se está juzgando, porque esos informes son fundamentales para el proceso que se está siguiendo en la Cámara de Cuentas. Solo quería decir eso porque ya escucho mucha gente decir que no hay pruebas para juzgar a los actuales miembros de la Cámara de Cuentas, del caso de Brecht. Sí, mire, elucubrando, aplicando un poco los criterios filosóficos, el derecho no deja de ser filosofía, no deja de ser lógica. Y la lógica indica que si hay una prueba que pone en evidencia que se cometió un delito, esa prueba, mientras no esté contaminada, el origen de esa prueba el juez debe tomarla como buena y válida. Ahí donde entra el derecho adjetivo, que contamina las pruebas, etc. Yo recuerdo que se discutió que la Contraloría, las auditorías de la Contraloría no eran
pruebas, no podían tomarse como pruebas concretas, porque la Contraloría no podía auditarse a sí misma, porque en cada una de las instituciones hay una unidad de la Contraloría, que todos esos contratos pasaron por la Contraloría, todos, desde la compra de un lápiz hasta esos contratos de Odebrecht, todas las partidas que le fueron pagando pasaron por la Contraloría. Ahora, si yo como ciudadano acciono ante el Ministerio Público y llevo una auditoría que hayan realizado a una empresa del Estado, una empresa particular, muchas veces se ordenan hacer auditoría. Un incumbente llega y ordena una auditoría en su despacho o en la administración y puede ordenar una auditoría privada y encuentra algunos elementos allí que son contrarios a la ley. Ese documento, pienso yo, esa auditoría elaborada por unos contadores públicos, en el caso financiero, contadores públicos que tienen fe pública por la ley, si ellos encuentran algunas anomalías, esa auditoría le debe servir al Ministerio Público para iniciar una investigación, quizás ordenando otras auditorías, quizás ordenando otras, validando esas pruebas, pero debe servir. O sea, no creo que no sean útiles. Quizás no es la prueba definitiva. Eso sí puede ser que no sea la prueba definitiva, que la prueba definitiva tenga que ser o bien por la Cámara de Cuentas, o me imagino también porque la Cámara de Cuentas se puede sobresaturar de casos, y no digo esta Cámara de Cuentas, la que venga y la que esté allí, pues la que coloque en enero, y puede ser que no tenga la capacidad física para adelantar todas esas auditorías, pero contratarán expertos externos. Contra el juez también me imagino que podrá contratar, ordenar la contratación, etcétera, ¿no? O sea, los mecanismos, la justicia debe tener los mecanismos. Lo importante es que exista la voluntad. Pero eso de que solamente las auditorías que realice la Cámara de Cuentas me parece que es un criterio muy restrictivo. Estoy hablando desde el punto de vista filosófico general. Creo que eso puede ocurrir, estamos hablando en Honduras, por decir algo, en Belice, pues. No estamos hablando de la República Dominicana. Ninguna Cámara de Cuentas en el mundo puede tener un criterio tan restrictivo frente a un tema de justicia, sobre todo de justicia penal, sobre todo de casos de administración pública. No se lo veo como muy restrictivo ese criterio. Puede venir un abogado aquí y decirme que en el derecho dominicano no es así, y no le voy a discutir. Pero filosóficamente no lo veo razonable, no lo veo lógico, y el derecho es lógica fundamentalmente. Bueno, nosotros entrevistamos aquí a un expresidente de la Cámara de Cuentas que fue muy eficiente. Pero él dijo que las auditorías de la Contraloría, no las auditorías en general, porque él lo que planteó es lógico. Si la Contraloría... Usted está planteando el alcance filosófico, pero resulta que el alcance filosófico está expresado en la ley orgánica en cuanto a la visión, la misión, los valores. Pero si no la tiene ahí, entonces no puede hacer nada. El legislador tendría que modificar eso. Pero ya él puede hacer cambios. El entrevistado en ese momento hablaba de las auditorías realizadas por la Contraloría. Seguro, sí. Realizada por la Contraloría. Yo estoy hablando de las auditorías en general. O sea, que no solamente las auditorías de la Cámara de Cuentas pueden ser el inicio de una acción judicial. El inicio. No digo que no las revise, no digo que ordene una auditoría sobre la auditoría, que ordene una experticia judicial sobre esas auditorías, etcétera. Pero el inicio de una acción judicial no puede estar supeditado únicamente, me parece que es ilógico, y si está así en la ley me parece que deberían revisarlo, a que la Cámara de Cuentas, porque si la Cámara de Cuentas decide no hacer una auditoría
a la actividad administrativa que haya hecho fulanito de tal, entonces pasa desapercibido, pasa aquello, no ocurre nada. No creo. Pero ¿cuál es el procedimiento actual? La Contraloría hace una auditoría, descubre irregularidades, que muchas veces esas irregularidades no son malversación de fondos, sino que son procedimientos. Exacto. Entonces, depende ahí la penalidad que tenga ese delito. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué hace el Poder Ejecutivo? Porque la Contraloría es un órgano del Poder Ejecutivo para investigar y para regular el desembolso de los fondos que van administrados por las instituciones del Poder Ejecutivo. Ahora, el Poder Ejecutivo descubre a través de la Contraloría un uso indebido de fondos. Entonces, aunque la Contraloría en la institución tal haya aprobado el procedimiento y haya aprobado el desembolso, porque a veces yo apruebo un desembolso de 10 millones para comprar computadoras y yo compro bicicletas, y ya es una violación que la Contraloría no tiene por qué admitirla, por qué aceptarla, porque él hizo su trabajo bien. Y eso ocurre. Han habido muchas transferencias de fondos, de uso en los fondos aprobados para una cosa y se usan en las otras. ¿Qué hace el Ministerio Público? ¿Qué hace el Poder Ejecutivo? Somete al Ministerio Público, al fiscal, a la Procuraduría, esa violación. Entonces, la que tiene validez en el tribunal es la investigación que a partir de ese sometimiento hace el Poder Ejecutivo ante el Ministerio Público. Pero el Ministerio Público tiene que estructurar un expediente que no necesariamente tiene que ser cónsono con el que hace la Procuraduría. El Ministerio Público elabora su propio expediente bajo la investigación a ese funcionario, a ese procedimiento, a ese uso. Y ahí es que somete entonces a la justicia a la persona responsable de la violación. Claro, pero no necesariamente exige una auditoría de la Cámara de Cuentas. Es lo que yo estoy diciendo. No necesariamente. Eso es lo que yo estoy diciendo. No, estamos hablando del mismo lenguaje con distintas palabras. Bueno, exacto. Con distintas palabras. Mire, pasando a otro tema. Mire, hoy 6 de octubre se cumple un año de las primarias del PLD, donde el señor Leonel Fernández dijo que había ganado, dividió el partido posteriormente y fue una de las causas. Yo no creo que haya sido la única causa. Yo creo que el PLD venía desgastándose y unido inclusive podía perder las elecciones. No digo que las iba a perder o no, pero claro, esta división aceleró el proceso de derrota del PLD. Pero hoy hace un año que se dio ese hecho que facilitó lo que ha ocurrido posteriormente. Pero no, yo creo que usted está haciendo corto. Usted no puede acusar solo. Recuérdese que la primaria... Yo no he acusado, he dicho ha facilitado. No. Dice que fue fraude. Las primarias fue la fecha, el 6 de octubre, para todos los partidos. En el PLD tuvo connotación especial porque se alegó un fraude y se alegó un manejo irregular con el uso de los recursos del Estado para favorecer a un candidato que provocó que eso, pero no fue que fulano dividió, sino que hubo una circunstancia que obligó a la separación de criterios. Y uno decidió irse de la casa y el otro siguió en la casa. Bueno, al final dividió. Las causas son esas. Yo recuerdo de que era de noche, a las 10, 11, 12 de la noche estaban votando. Eso es una irregularidad en Barahona, por allá, por el sur, estaban votando. O sea, que cuando la elección era hasta las 6 de la tarde, creo, a las 5 de la tarde, ¿no? Y entonces, y lo que usted acaba de decir, las acusaciones, todo eso lo sabemos. Lo podemos recrear y recordar, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que el hecho concreto puntual es que un día como hoy se celebró hace un año unas primarias
que creo que fue un hecho novedoso en el país porque se convocó a, por lo menos las dos grandes organizaciones asistieron a esas primarias, cada quien con su método y sus candidatos, y producto de ese hecho, uno de los candidatos lo objetó con todas las argumentaciones que dio en su momento de corrupción, de abuso de poder, de que eran las 12 de la noche y estaban votando, etcétera, etcétera, moviendo con vehículos del Estado. Toda esa argumentación dio como consecuencia que se dividió el partido. ¿Usted había visto que a las 12 de la noche estuvieran votando en algún país? En Venezuela. A las 12 de la noche. Y a la 1 y a las 2 de la madrugada. Se vota, sí, allá se vota. ¿Vota de madrugada en Venezuela? Sí, sí. Aquel referéndum famoso por el sí o el no del presidente Chávez se votó hasta de madrugada. Pero y no era una cosa tan sencilla, era sí o no. Y en la tarde todas las encuestas. ¿Perdone usted? Una diferencia de horario. No, en Venezuela hay un solo horario. En Venezuela no hay usos horarios distintos. Ah. Nosotros tenemos la misma hora que República Dominicana. Bueno, a esta hora en Venezuela es la misma hora que aquí. Pero el hecho de que se haya hecho en otro país no significa que sea bueno aquí o sea malo. El hecho es que las normas decían que se cerraban las mesas electorales, creo que era a las 5 de la tarde, y puede ser que habiendo gente en la fila se pudiese votar 1 hora, 2 horas, hasta las 7 de la tarde en ese centro de votación, en esa mesa electoral, en ese recinto electoral. Pero aparentemente fue muy extendido, sobre todo en una región del país, en el sur. Y eso fue denunciado. Yo no estaba ahí, usted tampoco estaba ahí, pero es la denuncia que se hizo reiterada, amén de otras como la que usted acaba de hacer. Pero el punto nodal que yo quiero llegar es que yo soy de los que creo que el PLD venía desgastándose de forma tal que aún unido podía perder las elecciones. Y eso lo discutí yo muchas veces con alguna gente amiga hace más de un año. Decía, mire, el PLD se viene desgastando aceleradamente. Viene desgastándose aceleradamente. Esta división contribuyó a la derrota del PLD. Quizás unidos hubiesen ganado, es posible, pero no era fácil. Eso es harina, eso es elucubrar. Ya lo hemos hecho. Usted. Yo he participado en 3 debates sobre eso, y en uno que inclusive participó el presidente Leonel Fernández en ese debate. Esa situación es digna de análisis cada día, porque ese partido, el PLD, parece que va a tener cuesta arriba ese esfuerzo para recuperarse. Porque la lucha interna de ellos, la disputa de que Leonel Fernández quiere su militancia, no su partido, no creo que él quiera el PLD, pero quiere la militancia del PLD y las estructuras oficiales del partido ahora tendrán que luchar, porque no le quepa duda que tendrán que luchar con una lluvia de acusaciones, de expedientes que estarán en los tribunales. Y entonces ese partido tendrá que librar la lucha que libró el PRD en el 86. El PRD en el 86 tenía, inclusive con auspiciadores internos, tenía una persecución política, algunos dicen que tenía asidero judicial, pero tenía una persecución que solo la inteligencia del doctor Peña Gómez le permitió a él asumir la movilización del partido, pero él estaba solo. Tenía un Jacobo Masluta que estaba con el gobierno, que estaba acusando. Sí. Jacobo Masluta era el candidato del PRD en el 86. Pero Jacobo Masluta pactó, yo responsablemente lo digo, con Balaguer en la campaña, en las elecciones y después para perseguir al sector Salvador Jorge Blanco. Y eso hizo que el PRD se agrietara, no tuviera fuerzas para poder recuperarse y participar en el 90. Aún así, el doctor Peña Gómez saca 24-25% de la población y Jacobo saca un 12%.
Las elecciones las ganó Balaguer con un 34%. Es decir, Jacobo y Peña en el 90 sacaron alrededor de 35%. Bots y Balaguer sacaron entre los dos 33%. 33, 34. Es decir, había un triple empate si los tres partidos hubiesen participado. Eso es si uno lo ve lineal. No necesariamente tiene que ser así. Pero con eso mismo puede estar pasando en el PLD. En el PLD pudiera haber gente que estuviera con interno y romper esa coherencia que tiene esa unidad. El PLD para mí, visto desde afuera, debe tener muchos recursos humanos allí, pero públicamente sus líderes lo han desgastado, están desgastados, no tienen un liderazgo que... No hubo renovación en 20 años de gobierno. Que tenga carisma. Quizás el que fue ministro de Turismo es un hombre que habla y se comunica bien, etcétera, pero quizás fue ministro de... Perdone usted. Felucho, el de turismo. Ajá. No, Felucho no, Andrés. No recuerdo ahorita. No, ese. Francisco no es renovación. ¿Perdón? Hay renovación, usted bueno, puede ver. Yo un momentico, la palabra renovación yo no la he pronunciado. Yo estoy diciendo que puedan presentar un liderazgo a la calle remozado, un liderazgo fresco, no lo tienen. Que ellos han descalcificado a todo su liderazgo, que no tienen gente que puedan presentar, que quizás el único, porque tiene un verbo fluido y habla, y etcétera, es ese, Javier. Lo pueden presentar, pero no es que tenga, porque también está desgastado por la acción de gobierno, esas primarias. Liquidó a 5 o 6 dirigentes políticos, los liquidó de un solo plumazo. Y dejó a Gonzalo, que era el menos visible de esos liderazgos, administrativamente sí, pero a lo interno del partido era el menos visible, y lo empujaron como candidato, y después al perder las elecciones, y perderla con un porcentaje bastante bajo, porque el PLD siendo gobierno, habiendo Danilo ganado con más del 60%, 4 años antes, prácticamente perdió 30 puntos, entonces está muy desgastado. A no ser que ellos busquen, qué sé yo, algún dirigente, algún alcalde de Santiago, etcétera. O sea, el PLD no la tiene nada fácil. Usted dijo algo que es muy importante, que a lo interno buscan aliados externos para enfrentar los grupos internos. Eso ocurre en los partidos, no solamente en República Dominicana, en todos nuestros partidos hispanoamericanos ocurre eso. Y todas esas guerras internas van a terminar de enflaquecer al PLD. El PLD le queda un camino muy largo, muy duro que recorrer. Pero su recuperación amerita tiempo. Y sí, está muy largo, muy duro. Elecciones muy duro. Y en 4 años no se recuperaría ese partido. No, muy difícil. Muy difícil. Sobre hacer un liderazgo fresco que conecte con la sociedad en un partido como el PLD le costará, por la experiencia que tenemos, le costará muchos años. Sí, por lo menos estas próximas elecciones las tienen muy oscuras. Las próximas, dentro de 8 años, veremos. Ya 8 años ya es un periodo de tiempo importante, ¿no? Pero estas dentro de 4 años, no sé, no veo. Es que no veo el liderazgo del PLD, porque el presidente Medina es un hombre de aparato, es un hombre de estructura, no es un hombre tampoco de carisma. Sí. ¿Perdón? Él es orgánico, muy orgánico. Muy orgánico, no es como, por ejemplo, cuidando las distancias, por supuesto, la de Peña, pues que Peña es un hombre que se colocaba allí y solamente su presencia efervescía la sangre y movía a la gente. No, esto es un hombre de aparato, de cuadros, de esto, del otro, que también tiene su valor. Pero para un partido en esas condiciones necesita un hombre como él en el aparato
pero también necesita líderes que proyecten carisma, que proyecten un mensaje fresco, distinto, que no lo tiene. Actualmente el PLD no lo tiene. Bueno, y además esa aferración que tienen a la estructura, que tienen esos liderazgos que tuvieron compromisos con los gobiernos pasados, les hace más difícil encontrar ese. Sí, porque ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Sí. Bueno, el problema es que nos están diciendo que ya debemos despedir el programa. Seguro. Mañana nos veremos, seguiremos analizando el mañana tema. Nos veremos y seguiremos con otros temas. Mañana vamos a analizar el presupuesto. Sí. Maravilloso, excelente. Ok. Bueno, muchas felicidades a todos y gracias por su atención. Amén. Amén.